Y venimos predicando acerca del agradecimiento. Primer domingo hablamos del agradecimiento de Ana, que no se olvidó cuando recibió el favor del Señor y tuvo a su hijo Samuel. En vez de olvidarse y en vez de decir, pues ya no es necesario que cumpla ese voto que yo le hice a Dios, porque quizás fue una casualidad que yo me quedara embarazada. ¿Os acordáis de esto? No fue así. Ana fue grata con el Señor por haber recibido el favor de Dios y llevó a su hijo Samuel, a su pequeño, recién había sido destetado, recién había sido separado, digamos, y había crecido un poquito, lo llevó al templo. La segunda predicación fue el domingo pasado y Junior nos predicó de cómo ser agradecidos, de que la gratitud en la vida del creyente ha de ser una constante, Y yo os adelanté el primer domingo que yo iba a predicar acerca de la contragratitud. ¿Os acordáis? ¿Y la contragratitud qué es? Lo contrario. Y la palabra es ingratitud, ¿no? Ser ingratos. El caso es que me puse a preparar la predicación y me han salido 22 páginas. Y mi mujer no me deja predicar 22 páginas. Así que lo he resumido en 4, pero las siguientes 18 páginas las vamos a estar predicando para los siguientes domingos. ¿Por qué motivo? Porque es importante muchas veces revisar en la Biblia, leer cómo otras personas se han comportado. Lo que estamos haciendo en las casas de oración con el nuevo formato es leer un texto y tratar de exprimirlo, tratar de estrujar ese texto. Y nos hacemos varias preguntas. La primera es ¿qué aprendo de Dios? La segunda es ¿qué aprendo de las personas que salen en ese texto? Y esta pregunta es muy importante, porque en la actitud de las personas, voy a tratar de hablar un poco más despacio porque Bogdan y Caterina entienden un poquito de español, así que sea un poco más fácil para ellos. Aprendemos de las personas que vemos en la Biblia, de los personajes de la Biblia, vemos sus actitudes. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo, como buenos seres humanos, rápido juzgamos todo, ¿sí o no? Somos rápidos para desenfundar, ¿a que sí? Somos rápidos para sacar la pistola y ver lo que están haciendo mal los demás. Solamente vemos lo bueno nuestro y lo malo de los demás. Cuando leemos la Biblia y vemos lo que el pueblo de Israel hizo, en muchas acciones, en muchos momentos eran cosas buenas, pero otras eran malas y lo vemos rápido. Así que utilicemos esta no virtud de ver lo malo para aprender y no repetir lo que otros hicieron. Entonces me he puesto a ver las situaciones que le llevaron al pueblo de Israel a estar durante 40 años en el desierto. Y ha habido varias situaciones principales. Y una de ellas es la ingratitud. Otra la queja, ¿vale? Pero esas vamos a estar viéndolas en siguientes fines de semana. Pero hoy nos vamos a centrar en la ingratitud del pueblo de Israel para con Dios, para con su libertador, para con aquel que les sacó de la esclavitud. Y vamos a ponernos en contexto, por ir rápido, pero por ponerte en contexto. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Cómo José es vendido por sus hermanos como esclavo, se lo llevan unos mercaderes egipcios y por circunstancias, no de la vida, sino por circunstancias del plan perfecto de Dios para con él, con su familia y con su pueblo, le termina poniendo en casa de Faraón, ¿no? Todos recordamos esta historia. José tiene un lugar importante, José tiene un lugar preeminente dentro de la casa de Faraón y consigue que su familia y el pueblo de Israel vengan a Egipto y no pasen el hambre tan brutal que estaba habiendo en aquella época en el mundo. Después de esto dice que muere Faraón y te lo voy a leer, estamos en Éxodo, capítulo 1, versículos 8 y 14, del 8 al 14, perdón. No sé si podemos, Nazaret, utilizar como otras veces de poner en ruso los versículos bíblicos. Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14, dice, mientras tanto, entonces, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, dice, que no conocía a José. Había pasado el tiempo,
y el nuevo faraón había olvidado quién era José. Y le dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros los egipcios. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra, que deje de ser nuestros esclavos, nuestros servidores, ¿no? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron, dice, para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero dice una cosa, dice, cuanto más eran oprimidos, tanto más se multiplicaban y tanto más crecía el pueblo de Israel. Dice, de manera que los egipcios temían aún más, ¿no?, a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, les obligaban a hacer barro y ladrillos para construir sus casas, las ciudades, como hemos leído antes, que hicieron para Faraón. Dice, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. ¡Wow! Es tremenda la situación que el pueblo de Israel está viviendo. De estar en una situación agradable con el gobierno, digamos, de Egipto, y viviendo una situación buena, de pronto el nuevo faraón, el temor, le hace oprimir al pueblo de Israel. Le hace estar subyugado con sus cuellos debajo de los pies de Faraón. Y te puedes imaginar esta situación, ¿no? Antes estábamos hablando, decía Junior, tengo 38 y parece que tengo 58. Me duele todo, decía, ¿no? Y decía Eva, nosotros estamos igual, ¿no? María José decía, pues yo no veo bien. Entonces, nos hacemos mayores y cada uno tenemos, pues ya achaques. Bueno, pues imagínate esos achaques que ya tenemos los que tenemos cierta edad. Imagínate un día de trabajo extenuante, que llegas a casa, te está esperando tu esposo, tu esposa, tus hijos, te puedes dar un baño, puedes relajarte un poquito viendo la televisión, teniendo una buena cena. Pues quita la televisión, quita la cena, quita tu mujer, quita tu esposo, quita el baño relajante, quita el sofá, esos chulos sofás que tenemos, que le das a un botón y se estiran y estas cosas. Y eso es todos los días. Desde sol a sol trabajando, de sol a sol sabiendo que incluso lo que vas a producir, lo que vas a ganar, lo que vas a tener, van a venir unos recaudadores de tributos y se lo van a llevar día tras día, día tras día. Esa era la vida del pueblo de Dios. Estaban convertidos en esclavos. Pero hay cosas curiosas, yo quiero ir tocando distintas cosas en este mensaje. Hay cosas tremendas. Dice en el versículo 12, cuanto más los oprimían, ¿qué sucedía? Más se multiplicaban y más crecían. ¿Te recuerda algo esto? ¿Te recuerda algo esto? Hechos de los Apóstoles. ¿Te acuerdas de Hechos de los Apóstoles? Cuanta mayor era la persecución hacia la iglesia, ¿qué sucedía? Más crecía la iglesia. La iglesia crecía, la iglesia avanzaba, crecía en número, crecía en sabiduría, crecía en amor los unos con los otros. Si nos vamos a lo que dice Hechos de los Apóstoles, dice, y permanecían juntos en oración, y se preocupaban los unos por los otros. Enseñaban la palabra entre ellos, las viudas tenían alimento, los jóvenes eran atendidos y cuidados. Cuanta más opresión había, más crecía el pueblo de Dios. Hace años, cuando yo me convertí, había un misionero americano que nos enseñaba la palabra. Y este hombre una vez dijo algo que a muchas de las personas que estábamos en aquella casa, en una reunión hogareña, a muchos les chocó. Y este hombre dijo, acabo de llegar a España, apenas era 1993, 94, dice, pero he conocido misioneros que estuvieron en este país en los años 70. Y dice este hombre algo que muchos no le perdonaron. Dice, para la iglesia cristiana, para nosotros, era mejor que estuviera Franco.
Claro, imagínate en el año 90, ¿vale? Con todo el asunto político y se estaba, digamos, saliendo del franquismo y todo esto, de repente este hombre dice, era mejor para la iglesia cuando estaba Franco. Yo recuerdo una mujer allí que su papá había sido asesinado por el ejército de Franco. ¿Cómo puedes decir eso? Es una vergüenza, tú no puedes mezclar las cosas de Dios con la política. Y este hombre después explicó y dijo, me estoy refiriendo a lo siguiente. Cuando en la época de Franco alguien decía que era cristiano, es porque era cristiano de verdad. Porque se jugaba su trabajo, porque se jugaba estar preso, porque se jugaba un montón de cosas sociales. Entonces, el que decía, yo soy creyente, yo soy cristiano, es porque era verdad. Estaba dispuesto a llevar el nombre de Cristo grabado en su frente. ¿Me explico con esto? A veces la iglesia nos convertimos en gente tan cómoda, que cuando sucede cualquier pequeña cosa nos enfadamos y no volvemos. A veces la iglesia nos volvemos tan infantil que en cuanto nos dicen que algo es pecado, decimos, ¿quién eres tú para juzgarme? A veces la iglesia nos convertimos... Me atrevo a hablar así porque es nuestra iglesia, yo no diría esto en otra congregación, ¿vale? Pero a veces nos convertimos en niños mimados y pensamos que somos hombres y mujeres que tenemos derecho a todo. Y la Biblia no dice esto. La Biblia dice que tenemos que servir en todo, no que tenemos derecho a todo. Cuando el pueblo era perseguido, cuando la iglesia era perseguida, la iglesia crecía. Porque dependían de Dios. Porque cuando decían que confiaban en Dios, confiaban en Dios. Y es una pena que la iglesia se convierta en lo que no debe de ser. Así que vemos de pronto que Dios permite esta situación, permite persecución, permite momentos duros. ¿Para qué? Para que el pueblo clame. Y fíjate, Éxodo capítulo 2, versículos 23, 24 y 25. Aconteció, dice, que después de muchos días murió este rey de Egipto y los hijos de Faraón gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Os acordáis cuando ponemos el ejemplo de cry out, clamar, llorar desde dentro? Clamaron desde dentro, desde sus entrañas salió un clamor a Dios por una necesidad real, no por tonterías, no. Se pusieron de rodillas y clamaron a Dios porque estaban en servidumbre, porque estaban siendo oprimidos, porque estaban viviendo en esclavitud. Y dice, y subió a Dios el clamor de ellos por causa de la servidumbre. Y me encanta esto. Y oyó Dios el gemido de ellos. Oyó el Señor el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice, y esto me encanta, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¡Oh! ¡Wow! Cuando Dios te mira, te está reconociendo como hijo suyo. Cuando Dios te mira, Dios está diciendo, es mi propiedad. Cuando Dios te mira, está diciendo, es mi iglesia. Cuando Dios te mira, está diciendo, este o esta es mío. Es mío. Uf. No sé si somos capaces de comprender la dimensión de esto. Repito, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Habían estado apartados del Señor durante tiempo, pero cuando doblaron sus rodillas, cuando clamaron de todo corazón, el Señor los reconoció y se acordó de su pacto. Pacto con Abraham, pacto con Isaac y pacto con Jacob. Multiplicar su descendencia, el pacto para darles la tierra prometida para que alcanzaran las promesas, y el pacto dice de que la simiente de Abraham, en esa simiente serían todas las naciones benditos. O sea, vendría el Salvador.
También dentro de este pacto había algo. Lo leemos en Deuteronomio 10:16. Y le dice al pueblo de Israel que han de circuncidarse. Que han de circuncidarse. ¿Cuántos recuerdan lo que es la circuncisión? Cortar, ¿verdad? El prepucio, gracias, del hombre. Pero en el versículo 16 del capítulo 10 de Deuteronomio, dice lo siguiente: circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Ya en el Antiguo Testamento estaba dando luz a lo que el apóstol Pablo nos diría después en el Nuevo. Debéis de circuncidar vuestro corazón. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel lo tomó y era así, como una marca de la señal de Dios. Eran pueblo de Dios, eran hijos de Dios, ¿cierto? Pero realmente esa circuncisión se trataba de circuncidar el corazón, de depender de Dios, de que no fuera una marca externa, sino que sea una marca interna que diga que somos hijos de Dios. Nuestro corazón ha de estar entregado y ha de estar marcado. Recuerdo hace muchos años, estábamos con un electricista cristiano en nuestro taller y había venido a hacernos un trabajo. Tenía que tirar una línea de alta tensión. Y estábamos allí, este hombre, nos habían presentado simplemente, me habían hablado de él, que era un electricista bueno, que era cristiano, y preferimos darle el trabajo a alguien creyente. Y llevábamos un par de días juntos allí trabajando y tal, y me dice este hombre: oye, Carlos, ¿a qué hora son vuestras reuniones? Estaba conmigo mi sobrino, ¿os acordáis de él? Estuvo en el 20 aniversario aquí con nosotros. Estaba mi sobrino, de aquella tendría él 15, 14, 16 años. ¿Y a qué hora son vuestras reuniones? Y digo, pues mira, tenemos este fin de semana, tenemos la reunión, no recuerdo qué hora, era por la tarde, no me acuerdo, a las 6 de la tarde. Dice, es que estamos pensando en visitar vuestra iglesia. Yo miro a mi sobrino, mirada cómplice, y le digo, estupendo, digo, pues vente. Digo, porque tenemos una celebración especial. Y me dice, anda, ¿qué tenéis? Y digo, la circuncisión de Luis Enrique, le vamos a circuncidar. Y claro, aquel hombre se me quedó mirando así, y dice, vale, dice, hablaré con Belén, su esposa, y dice, a ver si podemos hacer un hueco y venir. El hombre todo preocupado, ¿no? Pero bueno, luego le explicamos que era una broma y tal, ¿no? Pero es cierto, tenemos que estar circuncidados, nuestro corazón tiene que estar marcado por el Señor. Tenemos que tomar la decisión de pegarle un mordisco a nuestro corazón, como la manzana de Apple. Pegarle un mordisco a nuestro corazón para que cuando otros nos vean digan, este es diferente. ¿Por qué no habla como los demás? ¿Por qué no vive como los demás? ¿Por qué no actúa de esta manera? ¿Por qué pudiéndose aprovechar de algo no lo hace? Este es uno de los que ha sido reconocido por Dios. Así nos dice el Antiguo Testamento, circuncidar vuestro corazón. Pues este es del pacto del que el Señor se acordó y empezó a obrar. Y todos sabemos lo que sucede. Lo que sucede es que el Señor saca a Israel, del pueblo a Israel, le saca de Egipto. El Señor levanta a un libertador. Eva nos hablaba hace un ratito que un hombre asesino con 80 años, Moisés, Dios lo convierte ¿en qué? En el mayor libertador, después de Jesús, el mayor libertador humano, digamos, como hombre, que nunca ha existido. Uno de los mayores líderes que nunca ha existido. Es tremendo ver la obra que Dios hace. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. El Señor sacándonos de nuestras ataduras, el Señor sacándonos de nuestras esclavitudes y haciéndonos pasar por un desierto muchas veces para hacernos distintos, para hacernos crecer, para hacernos hombres y mujeres que le sirvamos cada día con más fidelidad. Hay pasajes tremendos en este viaje. Vemos
cuando el pueblo pasa el mar que ha sido abierto por la obra de Dios, hay una declaración tremenda. Cuando el ejército de Faraón ha sido ahogado, sabes que el pueblo de Israel pasa por el mar y cuando han pasado todos, dice, cuando todo el ejército estaba dentro de la tierra seca, el mar de nuevo vuelve a cerrarse. Y dice que el ejército de Faraón muere ahogado en el Mar Rojo. En Éxodo 15, 18, Moisés dice algo tremendo. Dice que se da la vuelta, mira hacia atrás, ve la tierra de Egipto, de la cual ya han sido liberados, y dice, ahora Jehová, el Señor, reinará eternamente y para siempre. Ya no será Faraón más rey sobre Israel. Ya el pueblo de Israel no será esclavo de nadie. Ahora directamente será el Señor el que es rey sobre cada uno de nosotros. Rey sobre este pueblo. Y la verdad es que nos damos cuenta en todo este tiempo que el Señor está obrando, pero algo sucede que rompe el plan de Dios. Algo sucede que rompe el plan de Dios. Se dice que para un pueblo tan grande como el que se estaba moviendo, de tantas miles de personas, 40 días hubieran sido suficientes para andar y cruzar ese desierto. 40 días hubieran sido suficientes para caminar ese desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Hay una gran diferencia, ¿no? El número es el mismo, 40, pero el tiempo no es el mismo. ¿Por qué anduvo el pueblo de Israel durante 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Y seguiríamos así diciendo y vueltas. ¿Por qué? Por las malas actitudes que tuvieron delante del Señor. El Señor los reconoce, el Señor obra para liberarlos y el pueblo de Israel empieza con quejas, empieza con falta de fe, y una de las cosas que la vamos a tocar hoy es la ingratitud. Fueron ingratos. Y a veces nosotros somos ingratos. A veces nosotros nos pensamos que las cosas vienen porque nos lo merecemos. A veces nosotros nos pensamos que las cosas vienen porque sí. Y eso es falta de gratitud. Así que vamos a estar viendo esto. Tengo varias preguntas que quiero hacerte para pasar al siguiente paso, a ver la ingratitud. Tengo apuntado algo, ya he dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que una travesía transitoria, algo temporal, se convirtiera en algo casi permanente? 40 años. ¿Qué fue lo que sucedió para que un viaje no demasiado largo se convirtiera en un viaje de por vida para muchos? ¿Sabes que muchos murieron en el desierto? Es más, todos murieron en el desierto, menos 2. Únicamente Josué y Caleb entraron. Bueno, y los hijos, ¿no?, de todos los que salieron de Israel, segunda generación. Murieron en el desierto. Mi pregunta es, ¿fueron liberados de la esclavitud de Egipto? Pero empezaron a ser esclavos de su propia actitud. ¡Jo! Esto es para que la iglesia piense, ¿eh? El Señor nos libera del pecado y de repente empezamos a ser esclavos de nuestra propia actitud. Tremendo esto. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le haya pasado esto? El Señor nos libera de pecado y una vez que somos libres, empezamos a ser esclavos de nuestras propias actitudes. Pensemos en esto. La ingratitud fue una de las cosas que hicieron que el Señor, de vez en cuando, apartara su mirada del pueblo de Israel. Y que estuvieran dando vueltas una y otra vez en el desierto. Según la RAE, según el diccionario español, la RAE dice que ingratitud es desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos,
Desagradecer es no corresponder debidamente al beneficio recibido o desconocer el beneficio que se recibe. Ingratitud, no reconocer aquello que Dios ha hecho por nosotros. Una de las primeras cosas que Dios le dice a Josué cuando entran a la tierra es: nunca os olvidéis de lo que yo hice. Y que tus hijos nunca se olviden de lo que yo hice por vosotros. Y que los hijos de tus hijos nunca se olviden de lo que yo hice por vosotros. Hay un pasaje bien chulo en Josué 4, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, le habló el Señor a Josué, diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Y dice: las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Dice que entonces Josué llamó a 12 hombres, los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra. Y dice: sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos, dice, preguntaren a sus padres mañana, o pasado, o al mes que viene, o dentro de unos años, o cuando vengan los nietos y pregunten qué pasó aquí, dice: ¿qué significan estas piedras? ¿Qué es lo que sucedió? Le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estas piedras servirán como motivo de recuerdo. A mí personalmente se me asemeja a cuando hacemos el partimiento del pan. ¿Qué dijo Jesús? ¿Haced esto en conmemoración mía? Haced esto para recordar lo que yo hice y para recordar que algún día volveré. Leyendo este pasaje, imaginándome a aquellos 12 hombres cogiendo aquellas 12 grandes piedras y colocándolas a modo de altar, todos en aquel momento estaban viendo lo que había sucedido, cómo Dios les había liberado de Egipto, cómo Dios les había hecho pasar, cierto, los 40 años de desierto, ¿verdad? Pero Dios les dice: reconoced lo que ha sucedido. Y es que yo soy vuestro Dios, que estoy con vosotros, que os libero, que os dirijo, que os protejo. En una palabra, que mis ojos están puestos sobre vosotros. Wow, viendo aquello tuvo que ser impresionante. Pero Dios nos conoce, Dios conoce el ser humano. Y diría: estos ingratos, cuando tengan la panza llena, se olvidarán. Estos ingratos, cuando tengan todas las necesidades cubiertas, se olvidarán. Así que hagan un altar. Y cuando alguien pregunte, que le cuenten la historia de cómo liberé y salvé a mi pueblo. ¡Jo! Es Dios el primero que sabe que somos ingratos. Es Dios el primero que sabe cómo somos. Y aún así nos ama, ¿eh? Y aún así cuando clamamos, Él sigue extendiendo su mano de favor para cada uno de nosotros. ¿Sabes? A veces el olvido nos hace ser ingratos. Otras veces el desprecio. A veces no damos el suficiente valor a las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso predicamos hace 15 días sobre Ana. Ana no despreció el favor de Dios. Ana dijo: el Señor me ha dado este bebé y yo voy a poner a este bebé en el lugar donde prometí. Lo llevaré al templo para que sirva todos los días al Señor. Ana no se olvidó. Ana no despreció el favor de Dios. Otra de las actitudes que solemos tener para ser ingratos es no corresponder. Y te voy a leer: no actuar conforme a la gratitud que deberíamos de expresar. No corresponder es no actuar conforme a la gratitud que deberíamos de expresar. A veces incluso somos tan torpes que no identificamos, desconocemos el lugar de donde vienen las cosas. A veces pensamos que son casualidades. ¿Alguna vez has estado necesitado de algo y de pronto de la nada
¿Ha sido cubierta esa necesidad? A lo mejor un hermano se ha ocupado de ello. A lo mejor tu jefe te ha dicho, toma. A lo mejor te has encontrado algo en la calle. A lo mejor, y pensamos que las casualidades, ¿verdad? He contado muchas veces, Eva y yo estábamos recién casados. Todas las mañanas la llamaba por teléfono. Claro, estábamos recién casados, ahora ya ni WhatsApp nos mandamos, Arnold. No, es una broma. Todas las mañanas la llamaba por teléfono. Aquella mañana la llamo por teléfono, le digo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y le digo, ¿qué vamos a comer hoy? Y me dice, no lo sé. Yo dije, bueno, claro, tendremos tantas cosas en el frigorífico que no sabe qué cocinar. Y digo, ¿y por qué no sabes qué hacer? Y dice, porque no tenemos nada en el frigorífico. Y porque tengo 10 pesetas para ir a comprar. Para los que no sabéis lo que eran 10 pesetas, 6 céntimos para ir a comprar. ¡Wow! Yo no tenía dinero tampoco, yo creo que no tenía ni para dar las vueltas en la tienda. Oramos, colgamos el teléfono, seguimos cada uno haciendo lo que podíamos, yo trabajando, y ella hizo cualquier cosa menos la comida, porque no había qué. Y como en una hora, suena el teléfono, lo descuelgo, era Eva, y me dice, acaba de venir alguien a casa. Me dice que mientras estaba orando aquella mañana, el Señor le dijo, acércate a casa de Eva y Carlos y dales 2.000 pesetas. 12 euros. Claro, puedes decir, hombre, con 12 euros no se puede hacer mucho. En aquel tiempo, con 2.000 pesetas, se podían comer unos cuantos días, ¿verdad? Sería torpe por nuestra parte decir, qué casualidad, que esta hermana, mientras estaba orando, sintió que tenía que venir a traernos dinero. Qué torpeza por nuestra parte si no nos diéramos cuenta de dónde vienen las bendiciones. Y a veces somos ingratos por esto, porque no sabemos discernir de dónde vienen las cosas. El otro día, cuando Jimena envió el mensaje diciendo necesitamos activar el banco de alimentos porque hay 2 familias que necesitan, y todos nos pusimos en marcha y empezamos a traer cosas. El domingo pasado, estas 2 familias recibieron 4 o 5 bolsas de comida, y mucha de ella comida fresca. Aprovecho para deciros que como pastor de la iglesia estoy muy orgulloso de todos vosotros. ¿Vale? Durante la semana nos hemos visto con una de estas personas, por circunstancias, y esta persona dice, estoy tan agradecida como el Señor ha suplido la necesidad. Esta persona no solamente ha visto a unos hermanos que han obrado, sino ha visto que Dios ha promovido la situación, ¿verdad? Y tenemos que ser así, tenemos que ser inteligentes y no olvidarnos nunca y saber discernir de dónde vienen las bendiciones. ¿Sabes? Las causas de la ingratitud también pueden ser orgullo. Y tenemos un problema al ser humano, y es que somos necios. ¿Y sabes qué es ser necio? La definición de necio es caer una y otra vez en el mismo error. Si tú buscas en el diccionario necio, aquel que cae una y otra vez en sus mismos errores. No ser necio es caer una vez en el error, tratar de corregirlo, quizás volver a caer un poquito en ese error, pero seguir tratando de corregirlo, hasta que uno dice, lo superé. En español hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra. Eso es ser un necio. Caer una y otra vez en los mismos errores.
Salmo 53.1. ¿Sabes lo que dice? ¿Sabes que este es el primer versículo que leí de la Biblia? Salmo 53.1. Y uno se espera decir, porque las bendiciones del Señor, ¿verdad? Alguien me regaló un Nuevo Testamento chiquitito y me puso Salmo 53.1. Mira cómo se ríe la que me regaló el Nuevo Testamento chiquitito. Sí, está ahí, no te escondas. Ella estaba asistiendo a la iglesia y me regala el Nuevo Testamento, de esto de los Gedeones, pequeñín, y me pone Salmo 53.1. Y yo esperaba que pondría, pues yo qué sé, el amor de Dios todo lo llena, que el Señor te colme de bendiciones a ti y a tus descendencias. Y cuando abro aquel aquel Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios, busco Salmo 53.1, que me costó un horror encontrarlo, porque no había leído nunca la Biblia y no sabía ni cómo se usaba. Y de repente Salmo 53.1, bueno, no me puse las gafas porque yo tenía 10 y veía bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquello fue un... 3 tortazos en mi plena cara. Que tu novia te regale una Biblia y firme diciendo esto. Solamente le hubiera faltado poner abajo generación perversa, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Es lo único que le faltó. Bueno, el ser humano es necio, ¿sí o no? Sí. Y yo en aquella época era muy necio. Yo negaba a Dios. En todo lo que hacía, negaba a Dios. Así que aquel versículo, por muy abofeteador que fuera, era el que estaba necesitando escuchar. Era el que estaba necesitando leer. Así que nuestro orgullo nos hace ser ingratos. La avaricia. Queremos más y más. Todo nos parece poco. Todo nos parece poco. Señor, necesito un trabajo para dar de comer a mi familia. El Señor obra, recibimos un trabajo y de pronto ese trabajo ya nos parece poco porque ganamos poco y porque queremos más. El otro día me decía un muchacho que nunca había recibido de su padre la expresión te quiero. Mi padre solamente estaba preocupado por ir a esquiar al mejor lugar que su vecino, a un mejor lugar que su vecino. Mi padre estaba preocupado por tener el mejor coche que el de la empresa de al lado. Mi padre nunca se ocupó de decirme te quiero. Mi padre nunca se preocupó. Y me decía, mi padre era un hombre avaro. Quería. Nos hace ser ingratos. Señor, necesito un trabajo. He de dar de comer a mi familia. El Señor te da el trabajo para dar de comer a tu familia. La necesidad ha sido suplida, pero rápido nos olvidamos de ser agradecidos. Y el trabajo, repito, nos parece poco. Queremos más. Incluso le decimos a Dios, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me das más? Seguimos. Falta de contentamiento. Esto es muy importante. Falta de contentamiento. Y es parte de la avaricia también y del orgullo. No sabemos vivir con lo que tenemos. No sabemos vivir con lo que tenemos. Y volviendo a la predicación del principio, se nos ha predicado un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo va a ir hacia arriba, un evangelio de que todos serán bendiciones de parte de Dios, un evangelio de que Dios nos dará más y más y más, y si algún día dejamos de recibir más y más y más es porque algo hay mal. Se nos ha predicado un evangelio así. Y yo no digo que Dios no bendiga, claro que Dios bendice. ¿O acaso tú eres el mismo que cuando te convertiste? No, hasta más guapos somos. En algunos casos es cierto, ¿eh? Se nos cambia la cara de enfadados y de... Claro que Dios bendice. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no sabemos vivir contentándonos con lo que Dios nos ha dado. Y hay una palabra que me encanta. Yo cuando la gente habla, no, porque la prosperidad, porque tal y cual, digo, ¿y qué pasa con los versículos del apóstol Pablo? He aprendido a vivir en escasez, pero también he aprendido a vivir en abundancia. ¿Qué ocurre con esos versículos? Hemos de ser equilibrados. Pero el contentamiento es una parte muy importante de nuestra vida. La semana que me tocó, hace 15 días cuando prediqué, hablaba del padre de unos amigos nuestros, que salía a la calle y decía, ¡oh,
mira, qué sol más bonito hay hoy. Pero es que de pronto llegaban las nubes y decían, mira qué nubes más bonitas han tapado el sol. Y de repente esas nubes descargaban agua y decían, mira qué bien que está lloviendo. Y dejaba de llover, estaba lleno de barro, mira qué barro más chulo. Y este hombre nos contaba esto. Y nos decía que su padre, no siendo cristiano, era un ejemplo para él de contentamiento. Un ejemplo de contentamiento. Necesitamos tener una vida de gratitud. Necesitamos tener una vida de gratitud. Necesitamos ser gratos delante de Dios. Y lo que vamos a hacer el sábado que viene va a ser juntarnos para agradecerle a Dios todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. La gratitud fortalece nuestra vida. La gratitud hace que tengamos una actitud maravillosa hacia la vida. Junior nos hablaba muy bien el domingo pasado de esto. Hermanos, hemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Quieres no seguir en tu propio desierto dando vueltas y vueltas y vueltas? Sea agradecido con Dios. Siguientes domingos veremos más, veremos queja, veremos más cosas. Pero esto nos ayudará a seguir adelante y a encaminarnos en aquellas cosas que Dios quiere enfocarnos. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor por nosotros. En esta mañana queremos reconocer de dónde nos sacaste, qué hiciste, cómo manejaste nuestras vidas, nuestras situaciones. Y Dios mío, reconocer que no hay nadie como tú. Queremos ser agradecidos, queremos ser reconocedores de todas las cosas que tú haces, Señor. Padre, ayúdanos a seguir caminando. Ayúdanos a reconocer, Señor. Ayúdanos a circuncidar nuestro corazón. Ayúdanos a levantar altares, Señor, como este que vimos de las 12 piedras, que nos hagan acordarnos de todas las cosas hermosas que has hecho por cada uno de nosotros. Te necesitamos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.